Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bien. Bueno, nos quedábamos, después del paréntesis del martes, en el tema de los resentimientos y en hacer, o cómo hacer una tabla para poder especificar y de esa manera recordar o revisar mentalmente, pues, qué resentimientos tiene uno, ¿no? Si es que los tiene, o si es que cree tenerlos. Pues yo cuando me planteé por primera vez esta historia, pues estaba convencido de que yo no tenía ningún resentimiento, que los resentidos eran los demás y que yo era un querubín, que no tenía ningún tipo de dolor interno ni de resentimiento que pudiera afectar a mis relaciones con los demás. Pero bueno, eso era una de las mentiras más grandes de mi vida, ¿no? Era un pozo de resentimientos y mi tabla de resentimientos fue bastante intensa y bastante extensa. A pesar de que yo creer no tener ninguno, había más de los que yo pensaba. Entonces decía que había que construir 4 columnas, ¿vale? O 3, en principio 3, luego viene la cuarta. En la primera columna, en una hoja, en la columna hacemos una columna vertical, otra columna vertical y otra columna vertical. En la de la izquierda la titulo Estoy resentido con, y luego debajo voy poniendo los nombres de toda la gente o de todas las instituciones o de todas las cosas con las que yo estoy resentido, ¿vale? En la columna del medio pongo la razón por la cual yo estoy resentido. Estoy resentido con, columna de la izquierda, por causa de, pues porque me dijo que era un tío feo, o que estaba gordo, o que no sé qué, o que no sé cuál. Y en la columna de la derecha, en la tercera, voy a poner a qué parte de mí afecta este resentimiento. Bueno, lo voy a explicar poco a poco, como empecé el otro día. Ya dije también que lo normal al llegar a este punto, pues es que uno piense que no tiene ningún tipo de resentimiento, ¿no? Pero, en fin, poco a poco me fui acordando de uno y después de otro, y después más y fueron saliendo, porque es que resultó que al final estaba cabreado con casi todo el mundo, pero entonces, pues hasta ese momento en que me puse a hacer esto, pues no me había detenido yo a pensar en que vivía con eso como una parte de mí, una parte lógica, natural. ¿Cómo no voy a estar resentido con este tal? Porque si me hizo no sé qué, pues normal que esté resentido y que me acuerde de él cada 2 por 3 y que me acuerde de sus ancestros y de todo lo que... En fin, ya sabéis, ¿no?, cómo va esto. Bueno, lo cierto es que, claro, en esa manera de procesar y de vivir, pues no me permitía darme cuenta de hasta qué punto pues los resentimientos controlaban mi funcionamiento mental y mi vida, porque estar resentido es hacer fotocopias del dolor, es estar todo el día haciendo fotocopias de eso que te hace daño y encima regodearte con el daño, ¿no? Entonces, bueno, pues puedes pensar como yo, pues que te llega a pensar que, joder, tío, a ti es que te va la marcha, porque si no, pues esto no se puede entender muy bien, ¿no? Esto lo empecé a entender cuando empecé a ponerlos por escrito. Y yo empecé a poner cosas y digo, no, y este, y digo, ay coño, y este, y este también. Y en algunos casos, pues es que me sonrío porque me hizo hasta gracia, ¿no? Pero todavía tengo esto yo aquí dentro. Y lo tenía, no me quería engañar, lo tenía. Porque a pesar del caos y de la confusión que tenía en la cabeza, los resentimientos creo que son el motor del caos y de la confusión mental. No te permiten discernir con claridad nada que tengas que pensar limpio, todo es confuso, embarullado, todo está la cabeza llena de chatarra y es todo un, pues eso, pues un caos. Así que lo que realmente es increíble es la dificultad que me supuso comenzar a escribirlos, sobre todo teniendo en cuenta que cuando empecé pues vi que eran bastantes más de los que yo, y más profundos, más y más profundos de lo que yo pensaba. Así que estaba claro que si quería hacer algo en condiciones con mi vida, tenía que dejar de obviar este tema y meterme con ello, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los había relatado veces, miles de veces, a mí y a otros, ¿no? Así que hasta que no terminé la primera columna, bueno, terminar, se queda abierta, ¿no?, porque pueden salir más, pero vamos, quiero decir que hasta que no di forma a esa columna, no pude tomar conciencia de mi verdadero descontrol, porque había tanta gente y tantas cosas ahí puestas
Dice, y de las cosas también te resientes, y siempre me viene a la cabeza, esto es un chascarrillo, pero yo soy de los que hicieron la mili, claro, como soy tan viejo, pues yo fui a hacer la mili al glorioso ejército español, y hice el campamento de Cerro Muriano, en Córdoba, y en Cerro Muriano había un calabozo en el que estaba arrestada una lámpara. Sí, esto son cosas del ejército. Una lámpara estaba de por vida encerrada en aquel calabozo porque había cometido un delito. La lámpara se había caído del techo de una compañía y había aplastado pues a unos cuantos reclutas como yo, ¿no? Y pues le hicieron un juicio y le arrestaron. Que es un chascarrillo, pero dice que puedes estar enfadado pues con determinado mueble o con determinado coche o con determinada cosa que te haya hecho pues determinado, pues no sé. Yo en la empresa donde trabajaba estaba totalmente encabronado con un taladro de pie, un taladro grande, pues porque fue el que me cortó este dedo, ¿no? Bueno, me pegó un enganchón, me llevó contra el mástil y me amputó la falange, redondo contra redondo. O sea, yo no he visto más estrellas en mi puta vida, ni aunque vaya al cielo veré tantas. O sea que, entonces, pues, ¿cómo no voy a estar resentido con el puñetero taladro aquel que me jodió? Y ahora, cuando cada vez que cojo un acorde en la guitarra y suena la cuerda mal, me acuerdo del taladro y de la madre que lo parió al taladro. Y de la resaca que tenía yo aquel día también me acuerdo, sí. Entonces, el darme cuenta de que estaba enfadado con casi toda la gente, instituciones como alguna que no voy a mencionar, principios, pues no era debido a lo que eran, sino a lo que me habían hecho. No es lo que representaban, era lo que me habían hecho a mí, pues como la lámpara, ¿no? Y tampoco eran esas personas o esas cosas las que me molestaban. Era lo que yo vivía al recordarlas. Así que las causas de la segunda columna, las causas por las que estaba resentido, me empezaban a parecer un poco, vamos a decir, ridículas, por decir algo suave, ¿no? Pero seguí escribiendo de cada persona la causa que yo creía, que a mí me parecía que era la que había producido la fricción, o el enganche, o la discusión, o la bronca, o el enfado, o la pelea. Y finalmente en la columna de la derecha, pues escribí qué parte o qué partes de mí como persona, se vieron afectadas. Así que al lado de cada nombre y cada causa, anoté el área o áreas de mi vida que se vieron amenazadas o dañadas por lo que esa persona, institución o principio hizo. Todo el mundo, y nosotros más, pues se enfada cuando sus necesidades instintivas, como son en el sentido de pertenencia, de aceptación social, de seguridad y de relaciones, se ven amenazadas, ¿no? En casi todos los casos enumerados en las dos primeras columnas, pude ver cómo una o más de estas áreas de vida, del sentido de pertenencia, de la aceptación social, de la seguridad y de las relaciones, se habían visto amenazadas. Pues alguien me había hecho no sé qué y mi sentido de pertenencia a un grupo, pues de una cuadrilla, por ejemplo, pues se había visto afectado. Y a mí eso era lo que realmente me jodía. No solamente lo que me habían dicho, sino que eso suponía un impacto en mi sentido de pertenencia o de aceptación en determinado ámbito social, o a mi seguridad, o a una relación que pudiera tener, ¿no? Entonces, cuando eso se ve amenazado, es cuando realmente se produce el impacto y se asienta el resentimiento. Y en casi todos los casos enumerados, pues como digo, vi que una o más, a veces pueden ser más, de estas áreas básicas de vida que definen una personalidad, pues habían encontrado dificultades. Áreas, como digo, que son el sentido de pertenencia, porque quiero que quede claro, la aceptación, el sentido de aceptación social, la seguridad propia y las relaciones personales. En ellas, en estas áreas de vida, es donde se desarrollan la autoestima, el orgullo, las ambiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que fui repasando la segunda columna, vi que junto a cada causa, pues que había puesto en ella, pues podía elegir una o varias de las áreas que componen esta lista y escribirlas en la tercera. O sea, la hoja es para verla. Para verla. Porque si esto lo haces con un poco de, iba a decir de afición, de tesón y ganas, pues vas a tener una fotografía
tuya que probablemente no te guste, pero que es muy real. Tú verás hasta qué punto quieres pensar que no eres como eres, que no sientes como sientes, que no sufres como sufres, que no odias como odias, que no te enfadas como te enfadas, o que no tienes resentimientos como tienes. Bueno, pues que cada uno haga lo que le dé la gana. Hay mucha gente que vive, la vida va para adelante y mucha gente vive con la cabeza mirando hacia atrás. Pues luego las farolas pues estorban. Pero bueno, es que esto es así de radical. Dice, ¿de realmente quiero saber cómo soy o no? ¿O prefiero seguir pensando que no soy como soy? Porque una persona que piensa que no es como es, ya sabe que no es como cree que es. Ya sabe que es como es. Si no, ¿para qué se va a montar una ficción? En el caso de la enfermedad adictiva, por un desdoblamiento de personalidad o por todos los procesos psicopáticos que nos afectan, pues podemos construirnos tantas personalidades como se nos pongan de las narices. Y luego pues ya llega un momento en que nos perdemos entre tanta gente, ¿no? Porque al final llega un punto en el que ya no sabes ni quién cojones eres, ¿no? Y entonces es cuando puede que pase, que te preguntes un día qué coño pinto yo aquí y te acerques a un puente o tomes la decisión de arreglar tu vida y ponerla en orden. Pero esto es lo mismo que nos pasa a los adictos, les pasa a nuestras familias, a los codependientes. ¿Qué coño pinto yo aquí padeciendo de esta manera por algo que no está en mis manos controlar, ¿no? Porque cuando se arregle esa situación, te vas a tener que mirar a ti. Y no te va a gustar nada. Si llevas toda la vida focalizado en otra persona, intentando ayudarla a sacarla adelante, rompiéndote la crisma para que salga todo, y toda tu vida y todo tu objetivo de vida es que esa parte de tu vida funcione, cuando tengas que mirarte a ti, de verdad, a tu verdadera vida, a la tuya, a esa en la que tú respiras, en la que tú duermes, en la que tú sientes, en la que tú disfrutas o en la que tú padeces, pues entonces te vas a encontrar con alguien que no conoces y a lo mejor no lo quieres ver y prefieres pues darte la vuelta en la cabeza y seguir mirando para atrás. Pero bueno, hoy no estamos hablando de codependencia, ya hablaremos de esto. Así que yo desde luego antes de dejar de consumir no tenía ni la menor idea acerca del origen de mi enfado casi permanente. Siempre estaba encabronado, por decirlo claro. Y yo era una persona muy que me acaloraba y de inmediato actuaba en base a eso. El resultado, lógicamente, era que acababa por hacer cosas que más tarde pues lamentaba. Pues, joder, si actúas bajo un impulso, bajo un acaloramiento, pues lo normal es que luego lo lamentes, ¿no? Entonces, si esto ocurría y las circunstancias me obligaban a pedir disculpas, pues porque era alguien que necesitaba, porque era alguien superior a mí en el trabajo, en donde sea, pues hombre, pues me tocaba agachar las orejitas y disculparme, ¿no? Pero a veces con uno de mis jefes se me encendía la chispa y montaba un pollo de impresión y luego pues tenía que agachar las orejitas y, pues, oye, pues perdona, que es que me he calentado. Y me decía, es que tú te calientas mucho, ¿eh? Pues bueno, es que era lo que había, ¿no? Así que cuando esto me ocurría, lo pasaba fatal, lo pasaba muy mal. Mi ego, mi soberbia, mi orgullo, el tener que pedir disculpas, pues sí, era terrorífico, ¿no? Entonces me repetía una y otra vez que eso ya no iba a volver a pasarme nunca. Hostia, la próxima vez te metes la lengua donde te quepa y aguantas el tirón y luego no tienes que vivir la situación del enfado con todo el encabronamiento que eso te supone y la situación de las disculpas que te suponen todavía más encabronamiento que la del enfado, porque la del enfado es algo visceral, te brota, pero a la otra la piensas desde el día anterior o el anterior y la vas rumiando y al final llegas a la oficina del jefe con las orejas y la lengua arrastrando por el suelo llena de polvo. ¿Por qué? Pues porque el ego sufre mucho, ¿no? Así que decía, no me volverá a pasar. Sin embargo, cuando volvía a ocurrir algo parecido, pues calcaba el mismo comportamiento. Era incapaz de desembarazarme de mi enfado. Entre otras razones, pues supongo que sería porque no sabía de dónde venía. ¿Cuál era la razón de estar siempre, permanentemente, en una sobretensión tan brutal? Siempre crispado, siempre al borde de un ataque de nervios.
Así que, como no sabía de dónde provenía todo esto, no tenía ni idea, pues yo me limitaba, era un animal, un mamífero salvaje que se limitaba a reaccionar en el medio en el que se desenvolvía. Pues sí, tampoco es tan difícil de entender. Era absolutamente emocional, no reflexivo. Es decir, amigdalar, no prefrontal. Yo no vivía, yo sobrevivía, ¿no? Y eso desde que me parieron he tenido que ir sobreviviendo. Entonces, toda esa reactividad interior que yo tenía era mi modelo de supervivencia. Y me podía equivocar tantas veces como me pasara. Pero así fui sobreviviendo hasta los 45 años que paré de consumir, ¿no? Así que me limitaba a reaccionar ante el impulso que me provocaba cualquier situación. Pues ¿por qué? Porque es que yo no sabía hacer otra cosa y además entendía que tenía que ser así. No voy a dejar que me pisen, no voy a dejar que me toquen no voy a dejar que... Pues si me dicen, pues yo contesto. Y ya está. Acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción. No podía recibir una palabra, un gesto, una cosa que me tuvieran o me dijeran que tenía que hacer sin reaccionar. Tenía que ser, ¡buah! Ya está, todo explosivo, ¿no? Hoy en día, pues ya sé que el enfado se produce en mí, y me parece que en casi todos los seres humanos, ante una amenaza real o percibida, subjetiva, hacia una de las áreas básicas de vida que he mencionado antes. Es decir, el sentido de pertenencia, el sentido de aceptación social, mi sentido de seguridad y el de mis relaciones personales. Cuando una de estas áreas se ve afectada, salta el instinto de supervivencia y se desata el caos, ¿no? Ahora que sé, pues puedo ubicar más o menos cuál de ellas es la afectada. Es que me están diciendo pues bueno, pues que en este grupo no voy a encajar bien porque tal y cual, hay alguien que no lee esto, y yo puedo analizar eso. Pues bueno, realmente mi sentido de pertenencia es tan importante para que yo exija tener que seguir perteneciendo o no. Puedo ver que la aceptación social pues puede estar en unos niveles pues que bueno, que mira, al que le caigo bien, al que le caigo mal, pues le caigo mal. Mi seguridad pues ya al no ser tan visceral, pues se mueve en otros parámetros, ¿no? Y en cuanto a las relaciones personales, pues hombre, pues me puedo manejar de otra manera muy diferente a como entonces. ¿Por qué? Porque al no estar ya tan crispado, pues es más fácil relacionarse conmigo. Y a mí me es más fácil relacionarme con los demás. Entonces, algunas veces, pues puedo evitar ese tipo de amenazas o mantenerlas bajo mínimos. Sin embargo, otras veces, pues no puedo hacer nada para detenerlas ni limitarlas, ni siquiera puedo disminuir su intensidad. Las emociones son muy descaradas y brotan pues como brotan, y a veces pues te ponen en evidencia de la manera más increíble, ¿no? Y joder, ¿por qué me estoy poniendo colorado? Pero si es que, pues tus emociones que te están delatando. Has visto una moza guapa que te gusta mucho y no sabes cómo decirle que te está, y de repente cuando la ves y te mira así a los ojazos, esos ojazos que tiene, y te quedas así medio tonto y te empiezas a poner colorado. Y a lo mejor si es un poco descarada te pregunte, ¿qué te pasa, chico? Pues no sé, por poner un ejemplo gracioso, ¿no? En fin. Entonces, no puedo hacer nada por detenerlas ni limitarlas, pero sí puedo disminuir su intensidad. Si ya uno tiene una capacidad inhibitoria en el prefrontal después de tantos años sin meter droga en el cuerpo, como para poder decir, quieto, chaval, quieto, relájate, tranquilo. A la primera no, vamos a esperar a la cuarta o a la quinta, ¿no? Puedo cambiar mi forma de reaccionar ante ellas, ¿no? No puedo cambiar a los demás ni puedo cambiar lo que hacen, pero puedo cambiar mis respuestas. Entonces, al hacer el inventario de resentimientos, el mío, pues he aprendido 3 cosas muy importantes, 3. Y lo voy a dejar aquí cuando acabe estas 3 cosas, porque tengo a mi perrillo que lo han operado esta mañana y quiero ir a recogerlo porque tengo unas ganas locas de verle ya. Y aunque esté todavía un poco tonto por la anestesia, pues tengo ganas de cogerlo en los brazos y llevármelo. Así que al hacer el inventario de mis resentimientos, aprendí 3 cosas muy importantes. La primera es la siguiente. De la primera columna, de la de la izquierda, aprendí que el enfado y el resentimiento realmente me controlan. Porque con una lista tan larga de gente, era más que normal que estuviese todo el día encabronado. Era lógico.
De la segunda, o la segunda cosa, de la segunda lista, de la del medio, que no es con las personas, ni con las instituciones, ni con los principios con quienes estoy enfadado o resentido, sino más bien con lo que me hicieron. Y de la tercera columna, he aprendido que me enfado y me domina la ira cuando alguna de mis necesidades instintivas básicas de vida se ve amenazada. Con esto claro, podemos empezar a funcionar y a entender cómo un cuadro de resentimientos puede perfilar o dar una visión clara de qué tipo de personalidad anida en uno, ¿no? He comprendido que mi manera de pensar pues funcionaba bajo patrones patológicos, absolutamente. Culpaba a los demás, me afligía, permanecía deprimido y más tarde pues sentía rencor hacia mí mismo. Me resentía conmigo, de modo que buscaba el desquite y entonces trataba de que las cosas se hicieran con el fin, o de hacer las cosas que quería con el fin de aliviar mi malestar. Y con eso pues lo único que conseguía era empeorar más la situación. Entonces, ¿qué hacía? Me ponía a revivir esos sentimientos una y otra vez, perdiendo miserablemente el tiempo y energías, enfermando y desesperándome. Y lo curioso de los resentimientos es que no me hacían ningún bien, ni el más mínimo, que no mejoraban mi situación personal, ni lo más mínimo, que no mejoraban mi relación con la gente, ni lo más mínimo, que no desarrollaban ni mi confianza, ni mi seguridad, ni nada, de nada, de nada. Lo único que hacían era empeorar más las cosas. Entonces, con semejante panorama, pues hay que tener en cuenta que, a pesar de todo esto, solía dedicar una parte ingente de tiempo a alimentar el enfado con la gente. Así que, seco o borracho, pues pasaba horas reviviendo mis resentimientos una y otra vez. Tiempo absolutamente malgastado de una manera infame. En mi vida activa de consumo, pues este cuadro era yo. Y no me parecía que estuviera haciendo nada raro. No me parecía que entrar en el bar de turno y pedir la ronda de turno y ponerme a hablar con el primer colega que tuviese a mano para decirte, joder, fíjate lo que me hizo el otro día, el cabrón, porque no sé qué, no sé cuál, y que te digan, ¿otra vez estás con eso, tío? ¿Otra vez? Pero si es que estás todos los días cantando la misma historia. O sea, siempre, cuando me pasaba algo con alguien, pues mi tendencia era, en cuanto tenía un poco de carga alcohólica, pues a repetir y a repetir y a quejarme y a quejarme y a quejarme. Joder, había que aguantarme a mí con estas borracheras, que no eran, pues no me emborrachaba, pero eran estas cantinelas sordas que vas pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom. Y el de al lado, pues porque, bueno, no sé. Yo no me hubiera aguantado, pero bueno, ahora puede parecer chistoso, pero se las trae el tema, se las trae. Así que, como mi perrillo tiene que estar deseando verme, porque ya se habrá despertado de la anestesia, ahí os quedáis, ¿qué os iba a decir? El martes que viene seguimos y os cuento más cosas de los resentimientos, porque aquí queda todavía mucha tela que cortar. Así que seáis buenos, que tengáis un fin de semana cojonudo. Bueno, seáis buenos, que coño ser buenos, sed malos, pero pasadlo bien. Y nos vemos el martes, si queréis, y si no, pues no nos vemos, total. Yo voy a estar aquí a las 6:30, salvo que pase algo que no quiero que pase, pero vamos. Nos vemos. Besitos.